Hay momentos en la vida en los que sentimos que las fuerzas nos abandonan, que el peso de las batallas diarias es demasiado para soportar. Nos enfrentamos a situaciones donde las puertas parecen cerrarse, las personas nos fallan y los problemas nos rodean como gigantes imposibles de derribar. Pero justo cuando todo parece perdido, cuando la tormenta arrecia y la oscuridad cubre el camino, es ahí donde Dios actúa. Porque cuando Dios pelea por ti, no hay enemigo que pueda resistirse, no hay gigante que no caiga, y no hay obstáculo que pueda permanecer firme. Esta no es solo una frase de aliento, es una verdad bíblica que se ha demostrado una y otra vez en la historia de los hijos de Dios. Desde Moisés levantando su vara para abrir el Mar Rojo, hasta Josué viendo caer los muros de Jericó, pasando por David enfrentando al gigante Goliat con solo una honda y 5 piedras. Todas estas historias no son simplemente relatos antiguos, son pruebas vivas de que cuando Dios toma el control, la victoria es segura. Y esta misma promesa sigue siendo válida para ti hoy. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta poderosa declaración de Romanos capítulo 8, versículo 31, no es solo un texto para leer, es una realidad para vivir. Cuando Dios pelea por ti, las fuerzas del mal tiemblan, los planes del enemigo se desmoronan y lo que parecía imposible se convierte en testimonio de su gloria. No importa cuán grande sea el problema o cuán feroz sea la batalla, si Dios está de tu lado, la victoria está garantizada. Pero aquí está la clave. Dios no pelea por cualquiera. Él pelea por aquellos que le aman, que confían plenamente en Él y que le entregan el control de sus vidas. Él pelea por aquellos que se humillan, que reconocen que sin su ayuda no pueden seguir adelante. Dios no solo pelea por ti, Él te da la estrategia para vencer, te muestra el camino, te fortalece cuando tus fuerzas flaquean y te rodea con su protección. A veces la batalla más grande no es contra enemigos externos, sino contra las dudas, el miedo y la desesperanza que intentan invadir tu corazón. Es en esos momentos donde debes recordar que Dios nunca te deja solo, aun cuando no puedas verlo. Él está peleando en silencio, abriendo caminos donde no los hay, levantando vallados de protección y haciendo que todas las cosas obren para bien. Este video no es solo para contarte historias de victorias pasadas, es para mostrarte cómo puedes permitir que Dios pelee por ti hoy. Vamos a explorar juntos los principios bíblicos que te aseguran su respaldo. Analizaremos las claves espirituales que desatan su poder en tu vida y entenderemos por qué, cuando Dios toma el control, la derrota es imposible. Prepárate para un viaje espiritual profundo, donde cada palabra te recordará que no estás solo, que tu batalla ya ha sido ganada y que el Dios que peleó por Moisés, Josué y David es el mismo que hoy está dispuesto a pelear por ti. Si confías en Él, si le entregas tus batallas, te darás cuenta de que no importa cuán grande sea el enemigo. Si Dios pelea por ti, nadie puede vencerte. Primera parte. Reconocer quién pelea por ti. Cuando hablamos de que Dios pelea por nosotros, no estamos hablando de un simple deseo o una expresión bonita para darnos ánimos. Estamos hablando de una verdad que tiene raíces profundas en la palabra de Dios. Pero para que esta verdad se active en nuestra vida, primero debemos entender y reconocer quién es el que pelea por nosotros. Muchas veces enfrentamos problemas con nuestras propias fuerzas. Nos desgastamos tratando de solucionar las cosas por nuestra cuenta, buscando respuestas en lugares equivocados o confiando en nuestra capacidad humana. Y no es que sea malo esforzarse, pero hay batallas que no se ganan con fuerza humana, sino con la intervención divina. Esas son las batallas donde Dios quiere entrar y mostrar su gloria. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14, versículo 14. Este versículo no es solo una promesa para el pueblo de Israel cuando estaban frente al Mar Rojo, con el ejército egipcio pisándoles los talones. Es una promesa para ti, aquí y ahora. Cuando Dios dice que Él peleará por ti, significa que Él tomará el control absoluto de la situación, que no tienes que desgastarte tratando de ganar una batalla que Él ya ha decidido ganar por ti.
Ahora, ¿qué significa realmente dejar que Dios pelee por ti? No es quedarte de brazos cruzados esperando que todo cambie mágicamente. Es aprender a soltar el control, a dejar de preocuparte y confiar en que Dios tiene un plan perfecto. Es reconocer que su poder es mayor que cualquier circunstancia y que su voluntad es buena, agradable y perfecta. La historia del pueblo de Israel en el Mar Rojo es el mejor ejemplo de esto. Imagínate la escena. Miles de personas viendo al ejército egipcio acercarse, sintiendo el miedo recorrer sus cuerpos, sabiendo que humanamente no había salida. Ellos estaban atrapados, sin opciones, pero Dios tenía un plan. Mientras ellos veían solo peligro, Dios veía un camino abierto en medio del mar. Moisés solo tuvo que obedecer y confiar, levantar su vara y Dios hizo el resto. Aquí está la clave: obediencia y confianza. Moisés obedeció y Dios peleó. El mar se abrió, el pueblo cruzó y sus enemigos fueron derrotados. Esto nos enseña que cuando ponemos nuestra confianza en Dios y seguimos sus instrucciones, Él abre caminos donde no los hay y nos libra de enemigos que parecían invencibles. Pero ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida hoy? La verdad es que no siempre nos encontramos frente a un mar literal, pero sí enfrentamos situaciones que parecen imposibles. Problemas familiares, enfermedades, crisis financieras, ataques emocionales o espirituales. Esos son nuestros mares rojos modernos, y muchas veces nos sentimos como el pueblo de Israel, atrapados, sin salida y al borde del colapso. Es ahí donde Dios nos dice: no temas, yo pelearé por ti. Confiar en Dios es soltar el miedo. Es dejar de enfocarte en la magnitud del problema y empezar a enfocarte en la magnitud de tu Dios. Es recordar que Él es el mismo Dios que dividió el mar, que derribó los muros de Jericó y que venció a Goliat. Es el mismo Dios que está dispuesto a hacer milagros en tu vida si tan solo decides confiar en Él. El caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Proverbios capítulo 21, versículo 31. Este versículo es poderoso porque nos recuerda que sí, debemos prepararnos, debemos hacer nuestra parte, pero al final, la victoria no depende de nuestra preparación o estrategia. La victoria proviene de Dios. Por eso, aunque hagas todo lo posible para prepararte, nunca olvides que quien tiene la última palabra es Dios. Dios no solo pelea por ti, también te da descanso. Cuando sueltas el control y permites que Dios intervenga, el peso de la batalla deja de estar sobre tus hombros. El miedo se disipa, la ansiedad pierde poder y la paz de Dios inunda tu corazón. Porque cuando sabes que el Rey del Universo está peleando a tu favor, ¿qué puede preocuparte? ¿Qué enemigo puede prevalecer? Pero aquí viene algo importante. Dios pelea por aquellos que le reconocen como su Señor y Salvador. No puedes esperar que Dios pelee por ti si vives alejado de Él. Dios pelea por aquellos que le aman, que le buscan y que le ponen en el centro de sus vidas. Si quieres que Dios pelee tus batallas, primero asegúrate de que tu corazón está alineado con su voluntad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 33. Este versículo nos recuerda que cuando buscamos a Dios por encima de todo, Él se encarga de suplir nuestras necesidades, de protegernos y de pelear nuestras batallas. Pero es necesario buscarle primero, ponerle en primer lugar y confiar plenamente en su plan. ¿Estás listo para dejar que Dios pelee por ti? ¿Estás dispuesto a soltar el control y permitir que Él dirija tu vida? Si es así, prepárate, porque cuando Dios pelea, las cosas cambian, las puertas se abren y la victoria es segura. Pero todo comienza reconociendo quién es el que pelea por ti. Cuando reconoces esto, tu fe crece, tu confianza se fortalece y empiezas a ver milagros donde antes solo había imposibilidades. Segunda parte, las estrategias de Dios para la victoria. Reconocer que Dios pelea por ti es solo el primer paso. Ahora viene algo igual de importante: aprender a seguir sus estrategias. Dios no es un Dios de caos, Él es un Dios de orden. Cuando decide pelear por ti, no lo hace al azar. Él tiene un plan perfectamente diseñado
para que la victoria no solo sea segura, sino también gloriosa. Pero aquí está la clave. Su plan no siempre tiene sentido para nuestra lógica humana. Piénsalo un momento. Cuando Josué estaba frente a Jericó, Dios le dio una estrategia que para cualquier general o estratega militar habría parecido absurda. Rodearás la ciudad durante 6 días, una vez al día, y al séptimo día la rodearás 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Josué capítulo 6, versículo 3. ¿En serio? ¿Rodear la ciudad en silencio y tocar trompetas? Humanamente esto no tiene sentido, pero Josué entendió algo que nosotros debemos aprender. Cuando Dios te da una estrategia, no necesitas entenderla, solo necesitas obedecerla. Aquí hay una lección clave. La obediencia precede a la victoria. Muchas veces queremos que Dios pelee por nosotros, pero no estamos dispuestos a seguir sus instrucciones. Queremos ver los muros caer, pero no queremos caminar en obediencia. Queremos la bendición, pero evitamos el proceso. Sin embargo, la victoria solo llega cuando decidimos seguir la estrategia que Dios nos da, aun cuando no tenga sentido para nuestra lógica. La historia de Josué y Jericó es una enseñanza poderosa para nosotros hoy. Muchas veces, Dios nos da instrucciones que parecen ilógicas, nos pide que hagamos cosas que no entendemos. Tal vez te pide que perdones a quien te hizo daño, que ores por tus enemigos, que siembres en tiempos de escasez, o que te mantengas en silencio cuando todo dentro de ti quiere gritar. Pero recuerda esto: cuando obedeces la voz de Dios, su poder se desata en tu vida y los muros que te rodean empiezan a caer. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Isaías, capítulo 55, versículo 8. Este versículo nos recuerda que la mente de Dios opera en una dimensión completamente diferente a la nuestra. Lo que parece ilógico para nosotros es parte de su plan perfecto. Y aquí está el reto: confiar en su plan, incluso cuando no lo entendemos. Piensa en David cuando enfrentó a Goliat. ¿Qué lógica tiene que un joven pastor, armado solo con una honda y 5 piedras, se enfrente a un gigante experimentado en la guerra? Ninguna. Pero esa era la estrategia de Dios. Mientras el ejército de Israel temblaba de miedo, David entendió algo que los demás no vieron. La verdadera fuerza no estaba en la espada ni en la armadura, sino en la presencia de Dios. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. David no necesitaba una espada porque tenía algo mucho más poderoso: la autoridad del Dios vivo. ¿Qué podemos aprender de esto? Que cuando Dios te da una estrategia, no necesitas herramientas humanas para ganar, solo necesitas su respaldo. Y aquí es donde muchas veces fallamos. Queremos que Dios pelee por nosotros, pero seguimos confiando más en nuestras propias fuerzas que en su poder. Hacemos planes, diseñamos estrategias humanas, nos esforzamos hasta el agotamiento. Y cuando las cosas no salen bien, nos preguntamos por qué Dios no intervino. Pero la verdad es que Dios estaba esperando que soltáramos el control y siguiéramos su estrategia. Las estrategias de Dios no solo te llevan a la victoria, también te protegen del enemigo. Recuerda cuando Dios le dio instrucciones a Moisés para guiar al pueblo de Israel por el desierto. No fue un camino directo, fue un camino largo y complicado. Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo: no sea que al ver la guerra, el pueblo se arrepienta y se vuelva a Egipto. Éxodo capítulo 13, versículo 17. Dios sabía que si el pueblo enfrentaba guerra demasiado pronto, su fe flaquearía y querrían regresar a la esclavitud. A veces, Dios nos lleva por caminos más largos, no porque quiera hacernos sufrir, sino porque está protegiendo nuestro corazón, preparando nuestra fe y enseñándonos a depender completamente de Él. ¿Y qué pasa cuando seguimos sus estrategias? Los muros caen, los gigantes son derrotados, los mares se abren y las victorias son inevitables.
Pero todo empieza con obedecer la voz de Dios, incluso cuando su estrategia parezca ilógica o difícil de entender. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Este versículo es clave para entender cómo funcionan las estrategias de Dios. Si confías en tu lógica, tus fuerzas y tus planes, te quedarás atrapado en ciclos de frustración. Pero si decides confiar en Dios y seguir sus instrucciones, Él te llevará por caminos que nunca imaginaste y te dará victorias que superan cualquier expectativa. Aquí es donde entra tu fe. La fe no es solo creer que Dios puede hacer algo, es confiar en que Él sabe exactamente cómo hacerlo. Es seguir caminando incluso cuando no ves la salida. Es seguir confiando incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Es obedecer su voz, aunque todo dentro de ti quiera hacer lo contrario. ¿Estás listo para seguir las estrategias de Dios? ¿Estás dispuesto a dejar de lado tu lógica y confiar plenamente en su plan? Si lo haces, prepárate, porque cuando sigues sus instrucciones, las victorias que vienen no son pequeñas. Son victorias que traen gloria a su nombre y dejan claro que cuando Dios pelea por ti, nadie puede vencerte. Tercera parte. Mantente firme mientras Dios pelea por ti. Llegar hasta aquí significa que ya entiendes dos cosas clave. Primero, que Dios es quien pelea por ti. Y segundo, que Él tiene estrategias específicas para llevarte a la victoria. Pero ahora viene una parte que puede ser la más difícil de todas. Aprender a mantenerte firme mientras Dios pelea. Porque aquí está la realidad. La victoria de Dios muchas veces no es instantánea. Hay procesos, hay tiempos de espera y hay momentos donde parece que nada está pasando. Pero en realidad, Dios está obrando en silencio. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46, versículo 10. Este versículo no es solo una invitación a la calma, es una instrucción directa para esos momentos donde parece que Dios está tardando. Es como si Dios nos dijera: confía en mí, deja de agitarte, deja de preocuparte. Yo estoy trabajando aunque no lo veas. Pero aquí es donde muchas veces fallamos. Nos cuesta esperar en silencio. Queremos ver resultados inmediatos, queremos respuestas rápidas, y cuando no las vemos, empezamos a dudar. Pero aquí está la verdad. El proceso de Dios tiene un propósito. Él no está retrasando tu victoria por capricho, lo está haciendo para fortalecer tu fe, para prepararte para lo que viene y para asegurarse de que cuando la victoria llegue, estés listo para sostenerla. Pensemos en Abraham. Dios le prometió que sería padre de multitudes, pero ¿sabes cuánto tiempo tuvo que esperar para que esa promesa se cumpliera? 25 años. ¿Te imaginas esperar tanto tiempo? Durante ese proceso, Abraham tuvo que aprender a confiar en la promesa de Dios, aunque todo lo que veía le decía lo contrario. Su cuerpo envejecía, Sara no podía concebir, y humanamente, la promesa parecía imposible. Pero Abraham se mantuvo firme, y no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Romanos capítulo 4, versículo 20. Este versículo nos enseña algo poderoso. La fe no es negar la realidad, es elegir creer que Dios está por encima de esa realidad. Abraham veía su situación, pero no permitió que esa realidad apagara su fe. Al contrario, se fortaleció mientras esperaba. ¿Y cuál fue el resultado? La promesa de Dios se cumplió, e Isaac nació, trayendo gozo y confirmando que cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestras batallas? La clave está en mantenerte firme mientras Dios obra, porque aquí está la verdad que a veces no queremos escuchar. Las batallas espirituales no siempre se ganan de inmediato. Hay procesos que Dios permite para enseñarnos, para moldearnos y para prepararnos para la bendición que viene después de la victoria. Mira la historia de José. Dios le dio sueños de grandeza, sueños donde veía que su familia se inclinaba ante él. Pero antes de que esos sueños se cumplieran, José pasó por un proceso doloroso. Fue vendido por sus hermanos, traicionado, encarcelado injustamente y olvidado. Años de sufrimiento y prueba.
¿Qué habría pasado si José hubiera renunciado en el proceso? Nunca habría llegado al palacio, pero José se mantuvo firme. A pesar del dolor, la traición y la injusticia, él siguió confiando en que Dios tenía un plan mayor. Mas Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Génesis capítulo 39, versículo 21. Este versículo es clave porque nos recuerda algo fundamental. Dios no te abandona en el proceso. Incluso cuando no entiendes lo que está pasando, incluso cuando las cosas parecen ir en dirección contraria, Dios sigue estando contigo, cuidando cada detalle y preparando el escenario para tu victoria. ¿Y qué hacemos mientras esperamos? Aquí es donde entra el concepto de fe activa. No se trata de esperar de brazos cruzados, se trata de mantenerte firme en oración, en adoración y en obediencia mientras Dios trabaja. La fe activa implica que aunque no veas resultados inmediatos, sigues creyendo, sigues declarando las promesas de Dios y sigues caminando en obediencia. Porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Este versículo es una bomba espiritual. Nos recuerda que nuestra confianza no debe depender de lo que vemos, sino de lo que creemos. Si te enfocas solo en lo que tus ojos ven, te desanimarás. Pero si decides caminar por fe, verás que Dios está obrando, incluso cuando todo parece estar en silencio. Mantenerte firme también significa no ceder ante el miedo. Una de las tácticas más comunes del enemigo es llenarnos de temor mientras esperamos. El enemigo sabe que si logra que tengas miedo, puede hacer que renuncies antes de que la victoria llegue. Por eso Dios nos dice una y otra vez en su palabra: no temas. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías capítulo 41, versículo 10. Este versículo es un ancla para el alma. Nos recuerda que Dios no solo pelea por nosotros, también nos sostiene mientras esperamos. Él nos da fuerzas cuando sentimos que ya no podemos más, nos sustenta cuando pensamos que vamos a caer y nos asegura que nunca nos dejará solos. Pero hay algo más que debemos recordar. La espera no es tiempo perdido. Muchas veces pensamos que cuando Dios no responde rápido es porque algo está mal. Pero la realidad es que el tiempo de espera es tiempo de preparación. Dios está trabajando en tu carácter, en tu fe y en tu corazón para que cuando la victoria llegue, estés listo para sostenerla. Pensemos en la metáfora del agricultor. Cuando un agricultor siembra una semilla, no ve resultados inmediatos. La semilla está enterrada, invisible, pero mientras él espera, la semilla está creciendo, echando raíces, preparándose para dar fruto. Así es el proceso de Dios. Tu semilla puede estar enterrada, pero está creciendo, y si te mantienes firme, llegará el momento de cosechar lo que Dios te prometió. A su tiempo, segaremos, si no desmayamos. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Este versículo es una promesa poderosa. La cosecha viene para aquellos que no desmayan. Si te mantienes firme, si confías en Dios incluso cuando el proceso parece largo, Él te dará una cosecha abundante y gloriosa. Entonces, ¿cómo te mantienes firme mientras Dios pelea por ti? Oración constante. No dejes de orar. La oración no solo mueve el corazón de Dios, también fortalece tu fe mientras esperas. Adoración en medio de la prueba. Adora a Dios incluso cuando no veas la victoria. La adoración libera el poder de Dios y mantiene tu corazón enfocado en Él. Declarar sus promesas. Habla la palabra de Dios sobre tu situación. Declara sus promesas y permite que su verdad llene tu mente y tu corazón. No ceder al miedo. Rechaza el temor y confía en que Dios está obrando, aunque no lo veas. Mantén tu fe activa. Camina por fe, no por vista. Sigue obedeciendo, sigue creyendo y sigue avanzando, porque la victoria está más cerca de lo que imaginas. Cuarta parte. Reconocer el momento exacto de la victoria. Mantenerte firme mientras Dios pelea por ti es un desafío de fe, pero hay algo aún más emocionante: saber cuándo la victoria está cerca.
Muchas veces, después de esperar, de orar y de confiar, nos acercamos al punto donde Dios está a punto de manifestar su poder. Pero si no estamos atentos, podríamos no reconocer ese momento. Y aquí está la verdad. Las victorias de Dios no siempre llegan como esperamos. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Isaías, capítulo 43, versículo 19. Este versículo es clave, porque nos recuerda que Dios obra de maneras inesperadas. A veces, la respuesta que estamos esperando no llega en la forma que imaginamos. Puede venir disfrazada de una oportunidad, de una puerta abierta que no reconocemos, o incluso de una situación que parece insignificante, pero que en realidad es el inicio de la victoria que Dios preparó para nosotros. Pensemos en Elías. Después de 3 años de sequía, Dios le dijo que enviaría lluvia sobre la tierra. Elías subió al monte Carmelo, oró y envió a su criado a mirar hacia el horizonte. Ve ahora y mira hacia el mar. Primero Reyes, capítulo 18, versículo 43. ¿Y qué vio el criado? Nada, ni una nube, ni una señal, nada. Pero Elías no se desanimó. Siguió orando, siguió enviando al criado, y después de la 7ª vez, el criado vio una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Primero Reyes, capítulo 18, versículo 44. Aquí está la clave. La nube era pequeña, casi insignificante, pero Elías reconoció que esa pequeña nube era la señal de que la lluvia estaba en camino. Muchas veces, la señal de tu victoria puede parecer pequeña al principio. Puede ser un cambio sutil en tu situación, una pequeña puerta que se abre, una oportunidad inesperada. Pero si tienes los ojos espirituales abiertos, sabrás que esa pequeña nube es la señal de que la abundancia está por llegar. ¿Y qué hizo Elías? No esperó a que la tormenta llegara para moverse. Apareja tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Primero Reyes, capítulo 18, versículo 44. Elías se movió por fe, antes de que la lluvia llegara. Esto nos enseña algo poderoso. Cuando Dios te muestra una señal, no esperes a que todo esté claro para actuar. Muévete por fe. Prepárate para la victoria, porque cuando Dios dice que la lluvia viene, viene. Pero ¿cómo reconocemos esas señales hoy? Aquí hay algunas claves para discernir el momento exacto cuando Dios está a punto de darte la victoria. Un cambio en el ambiente espiritual. Antes de que la victoria se manifieste en el mundo natural, muchas veces hay un cambio en el ámbito espiritual. Comienzas a sentir una paz inexplicable, una certeza profunda de que algo está por suceder. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Puertas que se empiezan a abrir. Cuando Dios está a punto de darte la victoria, puertas inesperadas empiezan a abrirse. Puede ser una oportunidad laboral, una conexión divina, una relación restaurada o un cambio que parecía imposible. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Confirmaciones repetidas. Dios muchas veces confirma su plan a través de repetidas señales. Puede ser que escuches la misma palabra en diferentes lugares, que recibas consejos similares de personas distintas, o que una misma promesa resuene en tu corazón una y otra vez. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Segundo Corintios capítulo 13, versículo 1. Ataques del enemigo antes de la victoria. Esta es una señal que muchos no reconocen. Antes de una gran victoria, el enemigo muchas veces intensifica sus ataques. ¿Por qué? Porque sabe que estás cerca de la bendición. Si sientes que las cosas empeoran justo cuando has estado orando y confiando, no te desanimes. Eso puede ser señal de que el enemigo está tratando de evitar que cruces la línea de la victoria. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios capítulo 6,
versículo 12. El enemigo tratará de desanimarte justo antes de la bendición, pero si te mantienes firme, verás cómo Dios transforma esa batalla en tu mayor victoria. Una sensación de urgencia en tu espíritu. Muchas veces, cuando la victoria está cerca, Dios pone en nuestro espíritu una sensación de urgencia para movernos. Puede ser que sientas un llamado a orar más intensamente, a tomar una decisión importante o a actuar en fe. Esa urgencia es el Espíritu Santo preparándote para lo que está por venir. Pensemos en los muros de Jericó. Después de seguir la estrategia de Dios al pie de la letra, llegó el séptimo día. Dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad y al sonar las trompetas gritaron con fuerza. ¿Y qué pasó? Los muros cayeron. Josué capítulo 6, versículo 20. Aquí está la lección. El momento exacto de la victoria muchas veces requiere una acción final de fe. El pueblo de Israel podría haberse cansado después de 6 días, podría haberse desanimado al no ver cambios, pero perseveraron hasta el último momento. Y ese último acto de obediencia, ese grito de fe, fue lo que derribó los muros. ¿Estás listo para ese último paso de fe? Puede ser un momento de adoración intensa, una decisión valiente, o simplemente mantenerse firme cuando todo te dice que te rindas. Ese momento exacto, cuando obedeces una última vez, es cuando Dios derriba los muros y te entrega la victoria. Pero hay algo más. La victoria de Dios no solo te bendice a ti, también impacta a los que te rodean. Cuando José finalmente fue exaltado como gobernador de Egipto, su victoria no solo cambió su vida, sino que salvó a toda su familia y a muchas naciones. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis capítulo 50, versículo 20. Esto significa que tu victoria no es solo para ti. Dios quiere usarte como canal de bendición para otros. Cuando Dios pelea por ti y te da la victoria, esa victoria tiene el poder de transformar vidas, restaurar familias y glorificar su nombre. Entonces, ¿cómo sabrás que tu victoria está cerca? Estarás rodeado de señales. Tu espíritu sentirá una paz profunda. Las puertas comenzarán a abrirse y Dios confirmará su palabra una y otra vez. Pero recuerda esto: cuando veas la pequeña nube, muévete por fe. No esperes a que todo esté claro, porque la lluvia viene, y cuando llegue, la bendición será abundante. Quinta parte. ¿Cómo mantener la victoria que Dios te entrega? Llegar a la victoria es emocionante. Has confiado, has obedecido, has esperado, y finalmente Dios ha derribado los muros, ha abierto el mar y ha entregado en tus manos lo que tanto anhelabas. Pero aquí viene una parte que muchos olvidan. La victoria no es el final del proceso. Mantener la victoria es igual, o incluso más importante que obtenerla. Porque si no sabes cómo sostener lo que Dios te ha dado, puedes perderlo. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Marcos capítulo 13, versículo 33. Este versículo nos da una advertencia clara. Después de la victoria, viene la vigilancia. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo ve que has alcanzado la victoria, no se queda de brazos cruzados. Va a intentar recuperarlo, va a buscar la manera de hacerte caer. Y si no estás atento, puedes perder lo que Dios te entregó. Pensemos en Sansón. Dios le dio una fuerza sobrenatural, una victoria continua sobre sus enemigos y un propósito claro: liberar a Israel de la opresión de los filisteos. Pero, ¿qué pasó? Sansón no cuidó la victoria que Dios le había dado. Se confió demasiado, jugó con el pecado y terminó perdiendo su fuerza, su visión y su propósito. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Jueces capítulo 16, versículo 20. Aquí está la lección. La victoria de hoy no garantiza el éxito de mañana si no la cuidas. Sansón perdió su fuerza porque descuidó su relación con Dios y permitió que su corazón se alejara del propósito divino. Esto nos enseña que la verdadera victoria no es solo ganar una batalla, sino mantenernos firmes para no perder lo que Dios nos ha dado.
¿Cómo entonces mantenemos la victoria que Dios nos entrega? Vigilancia espiritual constante. La victoria no es momento para relajarse espiritualmente, es momento para vigilar, para mantenerte firme en oración y para proteger lo que Dios te ha dado. Jesús nos advirtió claramente: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo capítulo 26, versículo 41. La vigilancia espiritual implica estar atento a las estrategias del enemigo, reconocer sus tácticas y cerrar cualquier puerta que pueda darle acceso a tu vida. A veces, después de una victoria, tendemos a bajar la guardia. Nos sentimos seguros, pensamos que el peligro ya pasó y ahí es donde el enemigo ataca. Recuerda esto: el enemigo nunca ataca donde estás fuerte, ataca donde estás vulnerable. Por eso, después de una gran victoria, es crucial mantenerte vigilante, reforzar tu vida de oración y seguir alimentando tu relación con Dios. No te olvides de Dios después de la victoria. Este es uno de los errores más comunes. Buscamos a Dios intensamente cuando estamos en la batalla, pero cuando llega la victoria, a veces nos olvidamos de Él. Empezamos a depender de la bendición en lugar de seguir dependiendo del dador de la bendición. Pero Jehová vuestro Dios es quien os da poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a vuestros padres. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Dios le advirtió a Israel antes de entrar a la tierra prometida: cuando hayan comido y estén satisfechos, no olviden al Señor. ¿Por qué? Porque el corazón humano tiene una tendencia peligrosa a olvidar a Dios cuando todo va bien. Nos volvemos autosuficientes, dejamos de buscarle con la misma pasión y poco a poco empezamos a alejarnos. El secreto para mantener la victoria es recordar que la fuente de tu bendición sigue siendo Dios. Sigue buscándolo con la misma intensidad después de la victoria que antes de obtenerla. No permitas que la bendición se convierta en una distracción que te aleje del que te bendijo. Mantén tu corazón humilde. La humildad es clave para mantener la victoria. El orgullo es uno de los mayores enemigos después de una victoria. Cuando empiezas a pensar que la victoria fue por tu habilidad, tu esfuerzo o tu inteligencia, te expones a perder lo que Dios te dio. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Este versículo es un recordatorio claro de que el orgullo abre puertas al fracaso. Cuando empiezas a depender de tus propias fuerzas, en lugar de seguir dependiendo de Dios, te alejas del camino que te llevó a la victoria. Pensemos en el rey Usías. Durante años Usías buscó a Dios y prosperó. Pero cuando su corazón se llenó de orgullo, se desvió y perdió todo. Pero cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. 2 Crónicas capítulo 26, versículo 16. La lección es clara. La verdadera grandeza no está en la victoria, sino en la capacidad de mantenerse humilde después de la victoria. Si quieres conservar lo que Dios te dio, mantén tu corazón humilde. Reconoce que la gloria es de Dios y sigue dependiendo de Él. Sigue caminando en obediencia. La obediencia no es solo para antes de la victoria, es para después también. Muchos pierden lo que Dios les dio porque después de la victoria dejan de obedecer. Se relajan, bajan la guardia y empiezan a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Guardaos pues, no sea que vuestro corazón se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos. Deuteronomio capítulo 11, versículo 16. Dios le advirtió a Israel que la obediencia debía continuar después de la victoria, porque la obediencia es lo que asegura que la bendición permanezca. Si sigues caminando en obediencia, Dios seguirá peleando por ti y asegurando que la victoria se mantenga. Pensemos en Josué. Después de la victoria en Jericó, Josué siguió obedeciendo las instrucciones de Dios. Siguió dependiendo de su voz y caminando en obediencia. ¿El resultado? Israel siguió conquistando la tierra prometida. Pero también aprendemos una lección de la derrota de Jai. Después de la victoria de Jericó, hubo desobediencia en el campamento.
Acán tomó del anatema y escondió cosas que Dios había prohibido. El resultado fue una derrota vergonzosa para Israel. Aquí está la advertencia. La desobediencia después de la victoria puede abrir puertas a la derrota. No permitas que una pequeña desobediencia ponga en peligro lo que Dios te entregó. Sigue caminando en obediencia, sigue escuchando la voz de Dios y sigue dependiendo de Él. Alimenta tu espíritu continuamente. La victoria puede hacerte sentir fuerte, pero si descuidas tu relación con Dios, esa fuerza se debilita. La única manera de mantener la victoria es mantener tu espíritu alimentado constantemente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Jesús nos recordó que la verdadera fortaleza espiritual no viene de las victorias pasadas, sino de una relación continua con la palabra de Dios. Si dejas de alimentarte espiritualmente, te vuelves vulnerable a los ataques del enemigo. Pero si te mantienes conectado a la fuente de tu fuerza, seguirás caminando en victoria. Piensa en esto. La oración que te llevó a la victoria debe continuar después de la victoria. La adoración que abría los cielos debe seguir siendo parte de tu vida diaria. La obediencia que desató el poder de Dios debe ser tu estilo de vida, no solo un evento momentáneo. La clave para mantener la victoria es no apartarte del que te la dio. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. Este versículo lo resume todo. Si permaneces en Dios, la victoria será permanente. Si te alejas, la bendición se desvanece. Mantente conectado, sigue buscando su rostro, y la victoria que Dios te ha dado no solo permanecerá, sino que crecerá y dará más fruto.